Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Comenzamos o continuamos con nuestra lectura, ya vamos a terminar el libro de Primer Crónicas en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Hoy día nos toca el capítulo 27. El capítulo 27 es otro capítulo mediano en el que vamos a continuar con lo que hemos estado leyendo capítulos previos, la organización oficial medio que súper especial, extra organizada, de los levitas en sus funciones del templo. El templo está a punto de ser ya no temporal e itinerante, viajero, de telas y postes móviles, sino va a ser un templo oficial creado en grandeza y construcción para siempre, en la idea, por lo menos, era la intención. Y se ha estipulado que Salomón, el hijo de David, el rey, va a ser quien construya el templo cuando Salomón sea rey. Ya hace un par de capítulos se dijo, y Salomón fue ungido rey, ¿no es cierto? Ahora estamos en todos los arreglos logísticos y oficiales de la estructura de gobierno y de orden eh, para el traspaso de poder, de corona, no sé, de David a Salomón. Y se está organizando al gobierno, se está organizando al ejército, se está organizando al templo y sus funciones. Recuerda que este es un pueblo teocrático, este es un pueblo, es una monarquía ahora, es verdad, pero las condiciones de vida son el convenio abrahámico con el que todo el pueblo de Israel ha nacido como pueblo, bajo convenio con Dios, los mandamientos, Moisés, el rescate por promesa a Abraham, y desde ahí viene todo, ¿no es cierto? Entonces, este es un pueblo teocrático, tienen a Dios como supremo líder, Jehová, y hasta Moisés simplemente era el profeta, que era el vocero de Dios, para dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Luego de los profetas aparecieron los jueces, y por jueces y jurados y testigos y juicio, asumiendo la rectitud y dignidad y acercamiento espiritual inspiracional de los jueces, entonces todo juicio sería justo. Y los años pasan y las mentes se corrompen y los favores aparecen y los tratos bajo la mesa y se corrompió la sociedad, al grado que eran tan podridos como cualquier país de vecino. ¿Okay? Eran igual. Entonces la influencia fue que todos los países vecinos tenían rey y eso les daba riquezas allá y prosperidad allá y defensa allá y fuerza. Entonces queremos rey, queremos rey, queremos rey. Habían pasado 500 años de jueces y finalmente se les concedió tener rey durante la presencia del profeta Samuel. Y Dios les concedió, sabiendo que no debían. Y entonces aparece el primer rey Saúl. Buena elección, pero se corrompió y se perdió en el camino. Segunda elección fue David. David está terminando su reino, ya han pasado las mil y un historias que hemos leído y volveremos a leer en otros libros que le dan vueltas otra vez al tema. Y ahora David está ya menguando, ya es viejo, va a morir en el próximo capítulo o dos, y Salomón, su hijo, es el que hereda el reino. Y será la siguiente historia, la de Salomón. Y estos últimos capítulos es la organización, ya pasamos del gobierno, ya pasamos del ejército, ahora estamos en el templo. Y la organización del templo y todas las funciones de todos los encargados del templo. Los encargados del templo son los de la tribu de Leví, los portadores del sacerdocio de los oficios. Y todos estos oficios son para el beneficio de todo el país. Es una dinámica social, legal, espiritual, todo mezclado. El templo era el centro de importancia en las funciones legales espirituales. ¿Ok? Entonces, se nombra a los oficiales que sirven al rey, se enumeran los jefes de las tribus de Israel. Bueno, ya me desbarrancó todo lo que he dicho. Lo que hemos dicho del templo es capítulos previos. Se designa a los levitas ser porteros. El anterior, se asignan por suerte los deberes de los cantores y de los músicos a los levitas. Luego los hijos de Aarón y el resto de los hijos de Leví son separados en grupos y se les asignan tareas por suerte, por deberes. Todo eso hemos estado leyendo. Y ahora el 27
Ya, ok, justo ya terminamos de hablar de los levitas, parece. Ahora se van a enumerar a los oficiales, hablamos del gobierno, y los jefes de las tribus de Israel. 12 tribus, 12 tribus, terminan siendo como 12 naciones. Lo vamos a ver en el tiempo, en el futuro de esto, que las situaciones sociales y de preferencias y de egos tribales hace que se empiecen a dividir. Y casi casi son 12 naciones y pelean unos con otros. Y algunos se alían en contra de otros y se hace una gran división, casi casi el norte y el sur, que era casi casi Israel, perdón, Judá y un par otros contra todos los demás. Y en este estado caótico interno, todo Israel como pueblo de Dios está totalmente arruinado, podrido, corrompido. No sirve para nada. Pueblo de Dios para ser castigados nomás. Ejemplo al mundo, peor ejemplo era que los mismos mundanos que justificados están en que no saben la ley, pero los que tienen la ley, los que han tenido historia con Dios personalmente en su influencia, se alejaron de Dios, están tan podridos y perdidos como el resto del mundo. Pero siguen llamándose ser, somos los superiores porque Dios está con nosotros, porque estamos con Dios, porque conocemos a Dios, tú no conoces a Dios, somos mejores que tú. Eso es absolutamente falso. Eres peor que nosotros por justamente conocer a Dios y ser igual que yo. ¿Qué dice de mí si yo me comparo con un niño de kindergarten o de la escuela de niños de 5 años? Y yo, tremendo adulto que he pasado toda la escuela secundaria, universidad, maestría, doctorados y todas las certificaciones seculares imaginables, y ahora me pongo a pelear con un niño de 5 años. Porque, no sé, porque quiero volar. Quiero volar, quiero volar, quiero volar. Típica terquedad imaginativa de un niño, ¿cierto? Chiquito. ¿Qué hago yo discutiendo que quiero volar? No, yo sí puedo volar porque yo soy escogido de Dios, porque yo conozco a Dios. A él se le justifica su tontería, pero a mí no se me justifica, porque sé. Y conocer es la puerta a acercarnos a Dios. Pero si conociendo no me acerco a Dios, más culpable soy que el que no conoce. Bueno, esta es la historia de Israel. Posteriormente todo Israel se difumina en el tiempo y se les pierde conexión porque no tenemos los registros diarios guardados de crónicas de ellos. Y es que las tenían, no las tenemos nosotros ahora. Pero Judá, la tribu que siempre ha mantenido como que el cetro, el gobierno, la autoridad, los más tercos, los más dominantes de los 12 tribus, ellos guardaron registros de todo. Para bien, ejemplo maravilloso, y para mal, ejemplo horrible. La Biblia, ese es el registro de los judíos, básicamente. Judíos como una tribu. De todo este grupo de tribus, 12 tribus. Israel es todas las tribus. Eso de que soy israelita, ¿de cuál de las 12 tribus? Soy judío, ok, es una tribu de las 12. ¿Okay? No que todos los israelitas son judíos y todos los judíos son israelitas, no es así. Israel, 12 tribus, Judá, una tribu. Y si estoy desviándome, pero si hacemos un análisis de las bendiciones que el papá de los 12 originales hijos, padres de las 12 tribus, 12 naciones, estos 12 hijos que tuvieron un papá, Jacob, que luego se le llamó Israel, por eso son las tribus de Israel. Pero su nombre original era Jacob y luego se le puso Israel por un evento importante. Cuando Jacob bendice a los 12, hace bendiciones simpáticas, bonitas, interesantes, poéticas, suaves, dulces, etc. Pero hay a 2 hijos que le da bendiciones súper poderosas, súper largas en contenido y en profundidad de carne profética de lo que esas bendiciones establecen. Fue una de esas 2 tribus, fue la tribu de Judá. Oh, sorpresa. La tribu de Judá ha sido protagonista en todos estos eventos desde Jacob,
Estamos hablando más o menos 2000, 2500 años antes, 2000, 2500 años antes de Cristo, más o menos. Desde ahí, los hermanos originales, los 12. Y por boca de Judá, se decide vender al hermanito menor, que aparentemente era el favorito del papá José, o del papá Jacob, perdón. Ese hermanito menor se llamaba José. Y lo vendieron a Egipto, y toda la historia de Egipto, y la matanza de los niños, y todo esto que hubo, y la esclavitud, y terminó siendo faraón, y siendo faraón, casi faraón, rescata a la familia en una época de hambre, los trae a vivir a Egipto, se reencuentran, qué bonita historia, ahí crecen y pasan 500 años, 430 años, y ya son esclavos del siguiente faraón, del siguiente faraón, del siguiente faraón, pasaron muchas generaciones, calculamos 11 a 17 generaciones, y entonces, oh pobrecito Israel, ya son las descendencias de los 12 hijos, ya eran cerca de 1,5 millones de personas, esclavos ya por cientos de años. Y entonces Dios decide escuchar sus clamores y rescatarlos. Y aparece Moisés. Y la lucha de Moisés con Faraón, la conversión es alucinante. Y la lucha de Moisés con Faraón, los 10 prodigios terribles para Egipto. Y Israel es soltado, librado. Luego perseguido, en el último momento llegan al mar y el mar se parte en dos, cruzan en seco y cuando viene el ejército arrepentido de haberlo soltado, el ejército egipcio, entran al mar en seco, partido en dos el agua. Cuando termina Israel y el ejército egipcio está todavía alcanzándolo, se cierran las aguas y ahí quedó el ejército de Egipto. Arruinado por las 10 prodigios que habían ocurrido en los meses anteriores y ahora sin ejército. Y Israel quedó al otro lado del Mar Rojo y ahí empieza la historia de la deambulación de Israel por 40 años por razones internas y luego llegan a la tierra prometida, pasan otros 500 años y estamos en David. Entonces, a lo que iba eran las bendiciones especiales que Jacob padre le da a Judá y al otro, que fue José. Judá y José. Y a uno le dice, llevarás el cetro sobre tus hermanos. Esto quiere decir que serás como líder, rey, y de ti saldrán los reyes de Israel. No había idea de que haya reyes en el futuro, pero terminó habiendo. Y ahora estamos justamente en el segundo rey y pasando al tercero, Salomón. Y todos venían de la tribu de Judá. Y a la tribu de José, o al hijo José, que fue el favorito, que fue el buleado por sus 11 hermanos, o 10, y lo vendieron, iban a matarlo cuando tenía adolescente, 14, 15 años, o menos. Iban a matarlo, pero Judá dijo, ¿qué ganamos matándolo? Por vendámoslo y saquemos plata. Y de ahí la fama de los judíos y la plata, ¿cierto? Entonces lo vendieron, recibieron plata por ello y se olvidaron de su hermano por 25 años hasta que lo vuelven a encontrar y lo salva a su hermano por las peripecias que pasó y logró. La bendición que Jacob padre o Israel dio a José fueron muy diferentes a las de Judá. No se le dio el liderazgo, cetro, gobierno sobre todas las otras tribus, sus hermanos, pero se le prometió que se expandiría se expandería, corríjame, sus vástagos cruzarán el muro. Estoy citando un pasaje de la bendición. Sus vástagos cruzarán el muro. En esa época, vástagos es el linaje familiar, las ramas familiares y las líneas genealógicas que sus vástagos, ¿cierto? O sea, ¿en qué generación cruzarán el muro? ¿Cuál era el muro limitante para toda la sociedad en aquella época? Muro que no podían pasar. Se expandían en población hasta el muro. ¿Cuál era el muro? El muro solía ser el mar. Porque el mar es infinito, porque el mar no tiene fin, porque el mar tiene monstruos marinos, porque el mar tiene un abismo en el horizonte, porque el mar.
¿Cuántos se habrán aventurado en la historia del mundo, ¿no es cierto? Y nunca volvieron o murieron en el intento, o tormentas, o... El muro era el mar. Y para esta zona de viejo mundo tenemos dos mares gigantescos. En el lado occidente tenemos el gran mar Atlántico y en el lado oriente tendríamos el gran mar, más allá de Asia, tendríamos el gran mar Pacífico, aún más grande que el Atlántico. ¿Quién puede aventurarse a cruzar eso? En aquella época que apenas había capacidades de subsistencia y de construcción y más nada. Tenemos evidencias históricas de vikingos que cruzan el mar, llegan al Polo Norte, cruzan a la Siberia, pasan por las Antillas, pasan por las zonas de lo que es Samoa, Hawái. Hay evidencias de que del África pasaron a las islas princesas que hay abajo en el sur y por el sur de Sudamérica también. Y en la Australia, y por Australia a las Islas Pascua, y por Pascua a las islas al frente, lo que es ahora Sudamérica, Chile, etcétera. Entonces, hay evidencias antropológicas de aventureros que sí han cruzado. La historia que tenemos es Cristóbal Colón, 1492, de nuestra época, 1492 años, digamos 1500 años después de Cristo. Y aquí estamos 1000 años antes de Cristo. Y Jacob estaba 2500 años antes de Cristo. O sea, 2500 a 1500 con Colón. Estamos hablando 4000 años. ¿Okay? Sabemos que antes de Colón han habido expedicionarios anteriores, pero de los que no hay mucha historia o registro escrito. Tenemos el registro de Cristóbal Colón porque ya teníamos tecnología, registros y imprenta y cuánta cosa. Imprenta, ya estoy dudando. Imprenta creo que viene en 1700, 1800, por ahí. Bueno, entonces los escritos eran a mano, en fin. 4000 años, desde 2500 antes hasta 1500 después. 4000 años en los que se hablaba que los vástagos de José cruzarán el muro. Entonces, los que piensan al respecto terminan delucidando o suponiendo que de alguna manera las descendencias, no sabemos cuántas, después de ese José original, cruzaron el mar. Cruzaron el mar. Entonces, ¿cuántas evidencias hay de grupos que hayan cruzado el mar? Y esto abre las posibilidades que pasó al otro lado del mar. Hubo población, hubo proliferación, hubo conocimiento de Dios, hubo pecado en cuanto a división, malos y buenos, hubo guerras, hubo enfrentamientos, hubo geopolítica, hubo registros, hubo profecía, hubo profetas, hubo Cristo, ¿qué hubo? ¿Guardaron registros? ¿Tenemos algo de eso? La tribu de José. Esas son 2 de las 12 tribus. ¿Y qué hay de las otras 10? Nada sabemos. No se tienen registros. No se tiene. Tal vez los hay. Tal vez están escondidos. Tal vez se encontrarán más adelante en expediciones arqueológicas o en revelaciones proféticas. Aparecerán y será el tema del momento. Pero ahorita solo tenemos el registro de uno de estos 2, Judá y José. Judá es la Biblia, que se quedaron en el antiguo mundo siempre. Zona de Europa, Medio Oriente, norte de África y todo eso. Y por ahí las invasiones, ¿cómo se llaman? La palabra es... Por acá está, exilio, los exilios, exactamente. Los exilios, esclavitudes, asesinatos, genocidios, se acababan, huían, se esparcían. El esparcimiento de Israel, no solo los judíos, de Israel, por todo el planeta y nadie sabe más nada de ellos. Los llaman las escrituras las tribus perdidas de Israel. 10 tribus de las que no sabemos nada. Y las otras 2, solo sabemos de una en el aspecto oficial. ¿No es cierto? Una que escribió la Biblia. Oficial en el sentido de que todos los cristianos aceptan ese libro. Hay otra iglesia que clama tener la historia de un vástago de la tribu de José. Vástago es un descendiente que recibió revelación
en su momento de búsqueda a Dios, porque su ciudad estaba terriblemente caótica, Jerusalén, los judíos y todo. Eh, y Dios le dijo, sal de ahí, porque voy a destruir a esto. Voy a destruir a esto. Y él salió de ahí, en la época del rey Sedequías. Sedequías, estamos hablando, un rey después de los que estamos leyendo ahorita, David y Salomón, van a pasar varias generaciones y varios reyes, y va a haber un rey Sedequías. Y este rey Sedequías, en la época del rey Sedequías, es donde viene la invasión de Nabucodonosor, los babilonios, y destruyen Israel. Y se los llevan cautivos a Babilonia por docenas, y si no, creo que 70 años. Destruyeron su templo, destruyeron sus ciudades, el templo de Salomón lo destruyeron. El increíble templo de Salomón, que ya llegaremos a esas historias más adelante. Pero este vástago de José sale de ahí, justo antes de la invasión, porque Dios le dijo. Y viajaron y viajaron, y viajaron y viajaron y viajaron. Viajaron 2 años. No, no es cierto, viajaron 8 años. Yo no sé si viajaron al occidente, hacia la costa africana, europea, con el Atlántico, o si viajaron hacia el oriente, hacia las costas de los mares australianos, o hasta el Pacífico oriental por el lado de, no sé, India, tal vez China, no sé. Pero llegaron al muro, llegaron al mar y no había nada más que viajar. 8 años viajando. Y las historias de ese viaje son épicas en esos registros que esta otra iglesia clama tener. Y llegan al muro y están ahí 2 años hasta que Dios les dice, construyan un barco de esta manera. Y construyen un barco. Y suben al barco y cruzan. Y el viaje fue cerca de 1 año entre peripecias y peligros y cosas. Épico totalmente. Y llegan a una tierra desconocida. Una tierra que florecía todo, una tierra que abundaba todo, una tierra rica para vivir, y ahí se establece. Eran un puñado de gente que no pasaba de 40 personas, menos, no sé. Y allí empiezan a multiplicarse, en esta tierra desconocida de todos aquellos de los que se habían alejado, cruzando el mar. ¿Qué tierra será esta? Pero es nuestra. Y ahí se expanden, y ahí guardan registros, y ahí pasan 100 años, 200 años, 500 años, y ya se hacen malos y buenos, enemigos y amigos, y reinos y desreinos, invasiones y guerras, y todas las cosas que hacemos como sociedad. Y guardaron registros. Y luego esta iglesia que cuenta esta historia dice, hemos encontrado el registro. Y acá está el otro registro. Y es un registro muy similar a este que los judíos han hecho. Porque en la historia de los judíos, los profetas hablan y los profetas escriben la palabra de Dios según las situaciones sociales de la gente a la que Dios se dirige. ¿Y qué pasa aquí? También personas necesitadas de la palabra de Dios, profetas asignados, llamados por Dios para hablar a las personas la voluntad de Dios según lo que las personas necesitan. Y las personas caen, y las personas se arrepienten, y las personas prosperan, y las personas pierden, y las personas son buenas y son malas, y cosas terribles, y todo queda registrado, como aquí. Humanos finalmente. Y una escritura, si no me equivoco, en Amós 3:7. Estoy tratando de sacar así de la memoria, tal vez me equivoco. A ver, vamos a ver, estoy hablando cosas que no son la lectura de hoy, pero es para empalmar todo esto. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No era esta. No me acuerdo cuál es. En una parte dice que el palo de Judá y el palo de José se unirán y serán 2 testigos de una sola verdad. Porque por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. A ver, vamos a preguntarle a nuestro asistente. El palo de Judá y el palo de José se unirán como un solo testigo
porque de dos o más testigos se decidirá todo asunto. Dame la cita bíblica que dice esto. Judá, José, Ezequiel 37. Se encuentra en el libro de Ezequiel 37. ¿No es ese el Valle de los Huesos Secos? El pasaje principal es Ezequiel 37, del 15 al 22. A ver, Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? En Crónicas, Ezequiel. Acá está. Ezequiel 37, 12, 15. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Cuando empecemos a leer a los profetas, las profecías son sumamente carnosas. Y sabréis que yo soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y haré reposar. Claro, este es el valle de los huesos secos. Bueno. Seguimos, y os haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, he hablado y lo haré, dice Jehová. El valle de los huesos secos, no dice el título. Y vino a mí, habla Ezequiel, la palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Efraín es hijo de José. Efraín y Manasés, hermanos, hijos de José. Que son de la misma tribu, ¿cierto? Entonces, aquí la alegoría dice, palo de Judá, escrito, el palo era el rollo esto de los pergaminos que escribían, ese es el palo, ¿no es cierto? Así se guardaban en las bibliotecas los palos de los registros de tal o cual personaje o evento. Entonces, el palo de Judá es un registro escrito para los hijos de Israel. De Judá, una tribu para todas las tribus. ¿Ok? Toma después otro palo y escribe en él. Para José, la tribu de José, y para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces, ambos palos o registros son para todos y son para todos. ¿Ok? El 17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, los dos registros. ¿Para qué necesitamos dos si uno ya lo dice y el otro ya lo dice? ¿No es uno suficiente? Júntalos en tu mano, y cuando te hablen los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Tú les vas a decir, o diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, uno de sus descendientes, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y así ha dicho, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Estamos hablando del esparcimiento que hubo por las invasiones, caídas, destrucciones y todo lo que pasó, y empezaron a perderse y escaparse. No se perdían ellos mismos, ¡ay, estoy perdido! No, sino nosotros perdimos el rastro de ellos. ¿A dónde se fueron? ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde están? No sabemos nada. 10 tribus. Pero el palo de José y el palo de José y el palo de Judá, como registros escritos para el beneficio de todos los perdidos o de los que no se sabe nada. Y el palo de Judá para el beneficio de todos los perdidos o de los que no se sabe nada. ¿Perdidos en qué contexto? No solamente en qué dirección tienes, sino en el conocimiento del convenio sobre el cual todas las familias de la tierra van a ser bendecidas, como promesa de Dios a Abraham, convenio abrámico, el evangelio, el conocimiento del evangelio. Entonces, perdidos están los que no saben de Dios. No saben que son descendientes del pueblo de Israel por linaje directo y o por adopción por convenio.
por adopción del Evangelio, por adopción de las ordenanzas y el sacerdocio y el camino que Dios ha establecido para el convenio de Abraham, el convenio abrámico, el convenio de Israel, Jehová, Cristo, el nuevo convenio, y todas las cosas que hemos aprendido. Y si esto lo hemos aprendido del palo de Judá, aprenderíamos lo mismo del palo de José. Existe una iglesia que sostiene este es el palo de José, y este escrito es el palo de José. Y tiene toda una historia impresionantísima respecto a este otro sector del mundo no registrado por el antiguo mundo. Que luego Cristóbal Colón va y lo descubre, invaden, genocidan y controlan todo, porque así debía ser. Así como Canaán fue arrasado por el pueblo de Israel cuando llegaron, no a la manera como Dios indicó, pero debía ser arrasado. Luego estos, que fueron buenos, fueron malos, fueron buenos, fueron malos, y la historia del palo de José lo dicta, y al final quedaron todos podridos, todos podridos. Entonces tuvo que venir otra fuerza a saldar cuentas con Dios. Es un arraso total, y a, de alguna manera, traer el conocimiento de Dios. Y vienen con el palo de Judá, y lo dan a conocer, y ellos dicen, oh, acá también hay un palo. Y se juntan los dos y dicen lo mismo, pero no lo mismo. Al contrario, es como que se apoyan. Uno como que certifica al otro, y el otro como que certifica al uno, y juntos tienen mucho más sentido. Es como papá y mamá. Mi papá me dice ABC, y yo no entiendo por qué. Y mi mamá me dice, es que DEF. Ah, ABC, DEF. Ah, ya entendí. Uno no negó al otro, ni el otro negó al uno. Pero juntos, ahora no quedan dudas ni necesidad de interpretaciones y los misterios que solo un palo me daba, y todos los misterios que generan tantas interpretaciones, tantas iglesias, tantas doctrinas y tantas cosas, maneras diferentes de ver unas cosas. De pronto con el otro se apoyan y se explican y se entiende, y ya no hay duda. Es ciertamente fascinante, ciertamente fascinante. Ahora, ¿por qué estoy hasta aquí? Me he ido por las razones de las tribus perdidas, las tribus que se dividen. Y estamos recién en el inicio de un futuro totalmente espantoso que Dios hubiera querido evitar si tan solo cumplieran mis mandamientos constantemente a través de las generaciones, y no fueran como un biombo que va y viene, que me estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, y tan volubles que pues tienen que vivir las consecuencias de lo que hacen. Las consecuencias son terribles de lo malo, las consecuencias son asombrosas de lo bueno. Y eso es. El pueblo de Israel, no por ser el pueblo del convenio, dejan de ser humanos tan naturales como cualquiera que está fuera del convenio. Pero la responsabilidad es mayor. Estamos a las puertas de un séquito de historias espantosas. Estamos en el momento de gloria ahorita, el gran momento de Israel, el rey David, el rey Salomón va a ser aún más grandioso. Después de eso empieza la caída. Y pasaremos libros y libros y libros de lamentaciones, de destrucciones, de exilios, de invasiones, de genocidios y muertes masivas y desgracia y media por largos tiempos. Y haremos una cronología de eso, porque en nuestra pizarra hemos iniciado hace tiempo nuestra lista de reyes de Israel. Y vamos a estar en el rey David por otra cantidad de libros y capítulos de lectura todavía. Pero luego vamos a empezar el otro rey, el otro rey, el otro rey, el otro rey. Casi en un capítulo o en algunos capítulos vamos a mencionar como 10 reyes o más, en los que este fue bueno, este fue malo, este fue malo, este fue peor, este fue bueno, un poco bueno, este fue malo. Y así Israel se fue pudriendo por generaciones. Ok. Me he ido por las ramas, entre comillas, pero he hecho un cuadro macro de todo lo que estamos viendo. Estamos enterraditos en el evento pequeñito de David y su momento en el que se nombran a los oficiales del rey. Como cada historia es muy singular en sí misma. Y después de esto vamos a leer el libro de Salmos. Nos vamos a olvidar de la historia. Nos vamos a concentrar en poemas, canciones, himnos, profecías, alabanzas y cosas por un montonazo de capítulos, que son los 150 capítulos de Salmos. De ahí Proverbios. De ahí
otros libros que vamos a ir leyendo y todavía seguiremos en la historia de David. Luego iremos a la de Salomón. Tenemos harto pan por rebanar, harto trecho por caminar. Y este es el buen momento, tal vez el mejor momento de Israel. Tal vez. Muy bien, me he tomado el tiempo hablando de preludios y preámbulos, que tal vez ya debería cortar el video aquí, pero vamos a ser consecuentes y leer lo que tenemos enfrente. Capítulo 27, versículo 1. Y los hijos de Israel, según su número, a saber, los jefes de las casas paternas, los jefes de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían cada mes, durante todos los meses del año, eran en cada división 24,000. Me parece que sigue hablando de las divisiones, responsabilidades y cargos del templo. Pero aquí dice, y los hijos de Israel, según su número, a saber, los jefes de las casas paternas. Estamos hablando de todo Israel, así que no debo asumir. Sobre la primera división del primer mes, estaba Hasobeam, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. Él era de los hijos de Fares, y fue jefe de todos los capitanes de las compañías para el primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dobai. 12 tribus, 12 meses. El segundo mes estaba Dobai, el Ahoita, y Micloc era el jefe de esa división en la que también habían 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división habían 24,000. Vamos a hacer 24 por 12. Creo que son los 288,000 que decían, ¿no es cierto? 288,000 decían, claro. Su división 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y estaba sobre los 30. Y en su división estaba su hijo Amisabad, los 30. Hay algo que me he olvidado. ¿Quiénes son los 30? Son los grandes, valientes superhéroes que están alrededor del rey David. ¿Eso eran los 30? El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo. Y en su división habían 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samhut, o Samut, el israelita, y en su división habían 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, el tecoita, y en su división había 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, el pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división habían 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, el usatita, de los seraitas, y en su división había 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, el anatotita, de los benjaminitas. Y pues no estamos hablando ya de los levitas del sacerdocio del templo, estamos hablando de las 12 tribus. Y en su división habían 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai, el netopatita, de los seraitas. Y en su división habían 24,000. El undécimo, 11, para el undécimo mes era Benaía, el piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división habían 24,000. El duodécimo, 12avo, para el duodécimo mes era Heldai, el netopatita, de Otoniel, y en su división había 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. Sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. De los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca. Ahora vamos a mencionar a las 12 tribus. ¿Quién era el jefe de cada tribu? Okay, acá tenemos las divisiones de 24,000 que salían todos los meses. En cada división habían 24,000 y sus oficiales servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían cada mes. ¿Ok? Entonces, hay 24,000 por tribu sirviendo al rey. Y hacen turnos cada mes.
A nosotros 24.000 nos toca este mes. Terminamos el mes, nos vamos, viene la otra tribu que le toca el siguiente mes. Y a nosotros no nos toca hasta el siguiente año en el mismo mes. A servir al rey. Que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían. ¿Ok? ¿Cuánto es 24.000 por 12? A ver, tengo mi... Creo que es 288. 24.000 por 12. 288.000. Tal cual. Así que ese número se había mencionado, me parece, ya al capítulo anterior o más capítulos anteriores. 24.000, 24. Asimismo, sobre los hijos, sobre las tribus de Israel, el jefe de los... Empezamos con la primera tribu. Rubén. Y acá están todos. A ver. Rubenitas. Vamos a marcar. ¿Ya? Rubenitas. Era Eliezer, hijo de Sicri. De los Simeonitas. La otra tribu era de Simeón. Cefatías, hijo de Maaca. De Leví, de los levitas. Hasabías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. Abadías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. Pero Aarón es parte de Leví. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. Hermano de David. De Isaac, de Judá. Los reyes son judíos. ¿Okay? De los hermanos de David. De Isaacar, Omri, hijo de Micael. Ahí no sé de quién están hablando. ¿Es de Judá o era Eliú o quién? De Zabulón, la otra tribu. Ismaías, hijo de Abdías. De Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. Pareciera que hablan de dos personas y de dos personas y de dos personas, ¿no es cierto? Y de los hijos de Efraín, la otra tribu, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. Aquí está la otra tribu de Manasés, ¿cierto? Pero hay media tribu en el oriente, hay media tribu en el occidente del río Jordán. Y de la otra media tribu de Manasés, ahí está, ya serían, vamos a contar 13, porque está contando Manasés 2 veces, ¿no? En Galaad, Ido, hijo de Zacarías, de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. De Dan, Azarreel, hijo de Jeroboam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. ¿Cuántas fueron? 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo he contado 8. Ah, perdón. De Benjamín, acá hay otro. 9. Y de la media tribu de Neftalí. Ah, perdóname, si eran 2 personas porque eran 2 tribus. Pues Isaacar, ahí está la otra tribu. De Aarón no. A ver, Rubenitas, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Neftalí, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín y Dan. Me falta uno. ¿Quién sería? ¿Dónde me lo he perdido? Rubenitas, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca. Leví, Isaías, que muere. De Aarón, este sería la otra, pero Aarón es levita. Uno de los hijos de David, de Isaacar, de Zabulón, y de Neftalí, tal. De los hijos de Efraín, tal. De la media tribu, tal. De la otra media tribu, tal. Y 2 hijos de Zacarías. De Benjamín, de Dan, este. Tengo 11. ¿De quién se falta? Porque Aarón me niego. Aarón no era una tribu. No es una tribu, Aarón. No estoy dudando, estoy seguro. No es una tribu. Preguntaremos al asistente. Y David, aunque esto aquí termina, ¿no es cierto? Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Asimismo, sobre las tribus,
darle inicio y fin a este bloque para luego preguntar. ¿Ya? El 23. Y David no hizo el censo de los menores de 20 años, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. No es promesa nueva, esa promesa le hizo Jehová a Abraham. Tu descendencia será incontable como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y ahora se lo está devolviendo a Israel, que ya son montonazos de personas, pero todavía serán mucho más. Las estrellas del cielo, ves, en Génesis 15:5 es la promesa que se le da. Y le llevó fuera y le dijo Jehová a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Okay. Joab, hijo de Sarvia, me parece que Joab era el general de los ejércitos, ¿no? Había comenzado a hacer el censo, pero no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Hace medio libro hemos leído que a David se le ocurrió, vamos a hacer un censo de todos. Y Joab dijo, ¿para qué? ¿Por qué no todos están ya apoyándote? ¿Para qué quieres contar? ¿Acaso no confías en Dios que nos va a proteger? No necesitamos contar. No, que cuenta. Y por contar empezó a caer una destrucción, una peste, una cosa espantosa. No, se le dio a escoger, ¿quieres 3 años de hambre? ¿Quieres 3 meses de guerra? ¿O quieres 3 días de una peste destructiva? Y no dice que escogió, pero se dio unos días de peste destructiva. Y ocurrió todo un evento impresionante con el ángel destructor con la espada encendida en la parte alta de Moab. ¿Te acuerdas? Fue impresionante. Ya leímos eso. Y Asmavet, hijo de Adiel, era el encargado de los tesoros del rey, y de los tesoros de los campos, y de las ciudades, y de las aldeas, y los castillos. Jonatán, hijo de Usías. Y de los tres, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub. Estamos mencionando a todos los personajes de gobierno, básicamente. Estas son las crónicas. Vamos a registrar. Y de las viñas de Simei, el ramatita, y de las viñas, Simei, el ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, el sifmita, y de los olivares higuerales, de los olivares y los higuerales, y de las higueras, que había en los campos, Baal Hanán, el gederita, y de los almacenes del aceite, Joás. Y del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, el saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Ablai. No sé exactamente cómo funciona el gobierno acá. ¿Hay propiedad privada o no? Hacen un conteo de todo, control de todo, a manera ¿de qué? De censo de riquezas nacionales, de PBI, o el Estado es dueño de todo y solo te dejo usar porque estás pastando y cultivando esas tierras, pero es del rey todo. O es para cobrar impuestos, o es para tener un orden, o es para tomar control, no sé exactamente cómo es. Si el rey es bueno, espiritual, acercado a Dios y de confianza dictatorial, pues que sea dictador y que sea dueño de todo, nada va a faltar a nadie y Dios nos va a prosperar. Pero las posibilidades de que ese rey se pudra interiormente y nos arruine a todos, es tan alta esa probabilidad, socialmente hablando, que siempre se recomienda, desde el punto de vista espiritual, no tener reyes, obviamente. 30. Y de los camellos, Obil, el ismaelita, y de las asnas, Geedías, el meronotita, y de las ovejas, Jasís, el agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Ok, no estamos hablando de todo el país, estamos hablando del fondo o propiedades del rey. ¿Okay? Y Jonatán, tío de David, era consejero, hombre prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Jacmoni, estaba con los hijos del rey. No sé por qué eso es importante. Y también Ahitofel era consejero del rey. Y Husai, el arquita,
amigo del rey. Y después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Este Joab ha sido el general y héroe por decenas de años ya. Así como está viejo David, Joab debe estar viejo ya también. Nombres vitales, nombres importantes en la historia de la gran consolidación y formación estructural de Israel como gran país, gran gobierno, dominio sobre todas sus fronteras. Nadie podía con Israel. Están creciendo en prosperidad enormemente. Están ordenándose de una estructura que va a durar milenia, ¿ok? Mucho, mucho tiempo. Esto es el mejor momento de Israel jamás repetido, creo. Jamás. Bueno, todavía no está en su mejor momento, es el momento del rey David, pero luego viene el momento del rey Salomón, que es aún más grandioso. Y después se acaba. Porque lo acabamos nosotros. Muy bien, esto voy a preguntar al asistente, porque no encuentro la tribu número 12. Y seguramente es mi error. A ver. En la escritura dice: solo puedo contar a 11 de las 12 tribus alimentadas. De las 12 tribus alimentadas. ¿Cuál tribu está no siendo mencionada? A ver, ahí está. Rubén, Simeón, Leví, Aarón separado de Leví como rama sacerdotal. Perfecto, no es tribu. Entonces, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Efraín, Manasés, media acá, media allá, Benjamín y Dan. Ahí está, solo 11 tribus. Dice, esto suma 13 entradas, claro, pero 2 veces Manasés y también Aarón, eso no cuenta. Esto suma 13 entradas si cuentas Leví y Aarón por separado. Pero el versículo 22 concluye diciendo, estos fueron los jefes de las tribus de Israel, y el propósito es presentar una lista de 12 jefes representativos. Sin embargo, al comparar las 12 tribus clásicas, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y Aser, no están ni Gad ni Aser. Aquí está. No hay. Gad, Aser y José, que se dividen en Efraín y Manasés, y Benjamín. Se observa que faltan 2 tribus completas, Gad y Aser. Ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué me va a decir? Los comentarios bíblicos y estudios como los de Enduring World, Bible Hub, Precept Austin y otros coinciden en que Gad y Aser son las 2 tribus omitidas en esta lista específica. Ves que yo solo leo y me pregunto, pero hay gente que ha estudiado su vida a estos temas, ¿cierto? A esta lista específica, sin que se dé una razón explícita en el texto. Algunas explicaciones comunes incluyen posible pérdida accidental del registro de sus jefes en los archivos antiguos. Correcto, porque si sumamos 24.000 por los números que se han mentado ahí, ya no sumaría 288, ni sumarían 12 meses. Entonces, aguanta, ¿cómo llegaron a 12? El jefe de los provenitas, ya no. No, es otro tema, perdóname. Unas son las divisiones de asistencia al rey y lo otro eran los jefes de las casas. Olvida lo que dije. Es posible pérdida accidental del registro de sus jefes, se perdió ese dato. Unión administrativa o geográfica con tribus vecinas. Por ejemplo, Gad y Aser estaban en zonas periféricas y quizás sus líderes se contaban bajo otros. Tal vez al mencionar a, no sé, Efraín, ahí estaban los de Gad. Tal vez al mencionar los de Neftalí, ahí estaban los de Aser. En el campo de las suposiciones todo es posible, supongo. El cronista, del autor del libro de Primer Crónicas, el autor de Crónicas, priorizaba ciertas tribus por razones genealógicas o teológicas en su época post-exílica. Ya establecimos cuando empezamos a leer Crónicas que el libro de Crónicas ha sido escrito más o menos 500, 600 años después del rey David.
cuando ya ha habido un exilio a Babilonia, invasión de Nabucodonosor, destrucción del templo y todo, y ya regresaron incluso a tratar de repoblar su tierra, reconstruir Israel. Esto fue el exilio y luego post-exilio, el retorno. Y estas crónicas se escribieron post-exilio. Y están hablando de David. Los cronistas dicen, sí, allá hace 400 años o hace 600 años hubo un rey David. Y de eso estamos hablando. Entonces, han pasado tanto tiempo que tal vez por eso no hay registros del exacto acuerdo que se hizo esa época con David. Están registrándonos mucho tiempo después. Aunque aquí la lista llega a 12 al contar las divisiones de Manasés por separado. Ya, pero no, pues, supongo que eso no cuenta. Y omitir Gad y Aser. ¿Okay? Aunque aquí la lista llega a 12 al contar a Manasés por separado. Y omitir a Gad y Aser. Pueden haber estado incluidos con otra tribu. Podría ser. La tribu que no está mencionada, o mejor dicho, las dos que faltan, son Gad y Aser. No es solo una, sino que ambas quedan fuera para mantener el número 12, para mantener el número en 12 jefes. Pero no hay 12. El jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. De los Simeonitas, Cefatías, hijo de Mac. De Leví, Hasabías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. Pero Aarón no es tribu. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De Isaacar, Omri, hijo de Micael. De Zabulón, Imaías, hijo de Abdías. De Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, pero es media, hijo de Joel, o Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu, pero sí es otro jefe. Otro jefe. De la otra media tribu de Manasés. En Galaad, Ido, hijo de Zacarías. Y de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. De Dan, Azarreel, hijo de Jehoram. Ya van 13. Entonces quitamos a Aarón, pero era un jefe importante, pero hay 13 jefes entonces. Ya no hay 12. Eso nos menciona acá, hay 13. Por acá dijo algo de 13. Esto suma 13 entradas. Ok. Pero 12 jefes. De Aarón, Sadoc. Pero de Aarón es el templo. De los levitas también. En fin, yo me confundo. En otras listas bíblicas, como en Números, Apocalipsis 7, etc., a veces falta la tribu de Dan, o Simeón, o Leví. Pero en este pasaje concreto de 1 Crónicas 27, los ausentes son Gad y Aser. Ok. Confirmado que no sabemos. Y el asistente dice, sí, pues, se dicen tantas cosas, pero realmente falta esto, ¿y qué podría ser? Podría ser que están incluidas en otras, podría ser que se perdieron registros, podría ser. Así que no hemos recibido respuesta, pero por lo menos sabemos que no se sabe concretamente. Y estos son los que estaban junto a David y los que gobernaban las cosas de David y los jefes de las tribus de Israel y los grupos de asistencia a los asuntos del rey en el palacio, 24,000 cada mes. Locura, ¿no? Justicia, no justicia, eso es un patrón de realidades y prioridades completamente foráneo a nuestro esquema de pensamiento de hoy en día. Que no puedo juzgar algo en base a lo que creo saber. No se puede. Puedo decir estaba mal, puedo decir estaba bien. ¿Y Dios qué pinta acá? Así que lo importante aquí para mí es tratar de entender el carácter de Dios. Entonces se me iluminan ciertas cosas que me competen a mí y cosas que les competen a ellos, pero en el carácter de Dios, que viene a demostrar ser realmente inmutable dentro de la variabilidad de las aplicaciones que la gente y su volubilidad humana requieren. Muy bien, he tomado mucho más tiempo y creo que la mitad primera me la pasé hablando de cosas macro que nos llevan a este punto. Quiero incidir en que el momento histórico en el que del que estamos leyendo es
críticamente especial, es sumamente importante, es pivot entre antes y después. David se volvió el pivot de antes, de todo lo que fue una desgracia antes y maravilloso antes, y todo lo que fue maravilloso después y una desgracia. Cierro aquí el capítulo 27. Nos vemos en el próximo episodio.